Bienvenidos al primer episodio de El lado oscuro de la mente. Empezamos con este caso porque las familias y sobre todo las víctimas merecen que la verdad no se apague, merece que se investigue. 3 niñas fueron asesinadas brutalmente y más de 3 décadas después nadie está pagando por ello. Merecen descansar y los culpables pagar. Fueron ellas, pero pudieron ser otras. ¿Anglés escapó realmente o acabaron también con él? ¿Tiene derecho un alto cargo, una figura protegida, a quedar impune ante semejante atrocidad? ¿Cuánta verdad fue silenciada? Este es el caso Alcácer y hoy lo abrimos como nunca antes. Comencemos. El 13 de noviembre de 1992, el cielo sobre Alcácer era oscuro y denso. El viento soplaba con la incertidumbre de una historia que cambiaría toda España. Esa noche, 3 adolescentes caminaban por una carretera rural, confiadas, con los bolsillos llenos de ilusiones, sin saber que jamás volverían a casa. Miriam García, Toñi Gómez y Desiree Hernández, de entre 14 y 15 años, salieron de sus casas sobre las 8 de la tarde rumbo a la discoteca Color, en la cercana localidad de Picassent. Era viernes, y como muchas chicas de su edad solo querían bailar, reír y sentirse vivas. Según los testimonios, intentaron hacer autostop para llegar más rápido, ya que no había autobuses directos. No era nada raro, era algo habitual en los pueblos de la zona. Pero fue un error, uno de los más terribles que podrían haber cometido. Un vehículo se detuvo y en ese momento el horror comenzó. Pasaban las horas y al llegar la medianoche los padres comenzaron a inquietarse. No era normal. Miriam siempre avisaba, Desiree tampoco solía llegar tarde y Toñi, que era la más reservada, habría hecho lo posible por avisar. Primero llaman amigos, luego familiares y finalmente a la policía. La policía fue alertada, pero en ese entonces no se activaba ningún protocolo por desapariciones si no pasaban 24 horas. Los padres comenzaron la búsqueda. Voluntarios, vecinos, conocidos. Las calles de Alcácer se llenaron de carteles, de miradas perdidas buscando respuestas, pero lo único que crecía era el miedo. Las familias desesperadas toman la iniciativa, reparten carteles, contactan con medios, aparecen en televisión nacional. La imagen de las 3 niñas se convierte en un símbolo. España entera conoce sus rostros, pero las respuestas siguen sin llegar. La televisión se volcó en el caso. Por primera vez, la desaparición de 3 adolescentes se convirtió en una obsesión nacional. El país entero hablaba de ellas, las noticias abrían con sus rostros, pero la presión también generaba otra cosa: confusión, pistas falsas y teorías que no llevaban a ningún lado. Un coche blanco, un hombre con acento extraño, una llamada anónima, que han huido, que están retenidas, pero todo se desvanece, como ellas. Todo era niebla y el tiempo seguía pasando. Pasarán 75 días, 2 meses y medio de ausencia, 2 meses de miedo, hasta que la Tierra, en un monte alejado de Tous, hable. Pero eso es otra historia. Una historia que comenzará con una fosa. Lo que había dentro cambió la historia del crimen en España. 2 apicultores se abren paso entre la maleza. Más adelante se les señalará también como presuntos encubridores del asesinato. Buscan un buen lugar para colocar sus colmenas. Lo que encuentran es algo que nadie está preparado para ver. Los cuerpos de Miriam, Toñi y Desiree estaban ahí, semienterrados, desfigurados. La violencia era indescriptible y lo más aterrador era la precisión. Parecía que alguien sabía exactamente lo que hacía. El país se detuvo, las familias colapsaron. Una generación entera de padres dejó de dormir tranquilos. Las 3 niñas se convirtieron en las hijas de España. Pero esto solo era el principio. En Alcácer la vida se detuvo.
3 familias, un pueblo entero y muy pronto toda una nación se entregaron a la angustia de una búsqueda sin descanso. Una búsqueda que duraría 75 días y que dejaría cicatrices que aún no han sanado. España, 1992. Un país en transición, joven en democracia, aún marcado por cicatrices del pasado, pero nadie estaba preparado para lo que se avecinaba. Los medios se volcaron como nunca antes en una desaparición. Portadas diarias, especiales televisivos, radios de madrugada que repetían el mismo mensaje. ¿Dónde están Miriam, Toñi y Desiree? El programa Quién sabe dónde se convirtió en el altavoz de la desaparición. Paco Lobatón, con tono grave y compasivo, le hablaba directamente al espectador, pero también al posible secuestrador. Los padres aparecieron en televisión. El rostro desencajado de Fernando García, padre de Miriam, se volvió icónico. Era la cara del dolor, pero también de la duda. Cientos de llamadas, decenas de testimonios, desde un coche blanco hasta un grupo de militares retirados, desde una secta satánica hasta una red de tráfico de menores, donde se decía que estaba metido Miguel Ricard, y al que supuestamente gente con mucho poder le solicitaba desde menores hasta contenido pedófilo, pero es algo que nunca se pudo demostrar. Nada era claro, todo parecía una niebla espesa donde cada paso generaba más confusión. La Guardia Civil investigaba, pero también cometía muchísimos errores. Se perdían pistas, se filtraban datos, se contaminaban escenarios y bueno, los testigos de repente empezaron a tener lagunas de lo que supuestamente vieron. Y el tiempo, cruel, no se detenía. La Romana, un paraje deshabitado, donde antes hubo una caseta, donde se decía que algunos iban a consumir drogas o simplemente a cazar conejos. Allí, los apicultores descubrieron algo anormal. Un brazo humano sobresalía de la tierra. La fosa estaba oculta, cubierta con tierra, piedras y maleza. Dentro, los cuerpos de las 3 chicas habían sido asesinadas brutalmente y estaban allí desde el inicio. Los padres recibieron la noticia. Fernando, el padre de Miriam, se entera del hallazgo de los cuerpos mediante los medios, mientras estaba en Londres. No había consuelo ninguno, únicamente preguntas. ¿Por qué no se encontró antes? ¿Quién las llevó allí? ¿Cómo pudieron desaparecer 3 adolescentes sin dejar ningún tipo de rastro? España lloró. Las vigilias se multiplicaron. El caso ya no era solo un crimen, era un espejo deformado de la sociedad. Se exigía justicia, pero también verdad. Y en medio de todo, una sospecha comenzó a crecer. Algo no encajaba, algo estaba mal desde el principio. El hallazgo de la Romana no solo cerró una etapa, abrió otra más siniestra. Los cuerpos hablaron. Y lo que dijeron fue demasiado cruel, demasiado confuso, demasiado incómodo. Los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición. Las posiciones extrañas. Hay señales de violencia extrema. La autopsia de las 3 adolescentes fue realizada por el Dr. Frontela, junto a otros médicos forenses. El informe oficial, en un principio, hablaba de violaciones, tortura y disparos, pero los detalles iban más allá de lo imaginable. Marcas de ataduras, golpes, dislocaciones, una mandíbula desplazada, cortes, quemaduras, signos de violencia que parecían extenderse en el tiempo, días, horas, minutos eternos. Esto no fue una ejecución rápida, fue prolongado, sádico, frío, metódico. Pero había algo extraño, demasiado extraño. El doctor Frontela no estaba de acuerdo con todo lo que decían sus colegas. Solicitó más tiempo, más pruebas. Dijo que los cuerpos habían sido claramente manipulados. El estado de descomposición en los que se encontraban no encajaban con los 75 días. ¿Podían haber estado refrigeradas, conservadas en otro lugar quizás? Y hubo más. Restos de pelos de más de una persona, fibras no analizadas, dientes rotos sin explicación clara, heridas que parecían hechas por instrumentos quirúrgicos, 7 tipos diferentes de semen. La versión oficial comenzó a tambalearse.
2 culpables, Antonio Anglés y Miguel Ricart. Eso era lo que decía el informe policial: Anglés, el cerebro; Ricart, el cómplice. Pero algo fallaba. Miguel Ricart fue detenido y declaró. Confesó, pero su testimonio era una montaña rusa, contradictorio, inestable. Habla de una noche de lluvia, de cómo recogieron a las chicas haciendo autostop, de cómo las llevaron a una casa abandonada en La Romana, de golpes, de gritos, de miedo, de tortura, de violaciones, de asesinato. Describe todo con detalles, demasiados detalles. Ricart parece repetir frases, no titubea, no duda. Hay lagunas en su relato, tiempos mal medidos, nombres mal colocados, y sin embargo parece saber cosas que solo un testigo presencial podría saber, o le enseñaron lo que tenía que decir. Y Anglés huyó, o lo dejaron huir, y desde entonces nadie lo ha vuelto a ver. Las dudas crecían. ¿Por qué aparecieron objetos personales de las niñas junto a una mano meses después del hallazgo? ¿Por qué nunca se buscó a fondo en La Romana en los primeros días? ¿Por qué ciertos datos se ocultaron al público? Los padres, sobre todo Fernando García, comenzaron a cuestionar absolutamente todo. Pidieron una segunda autopsia, hablaron con expertos, publicaron libros y acusaron a altos cargos del Estado, sí, como lo estás escuchando, a políticos, a empresarios, a redes de poder ocultas tras una apariencia de justicia. Después de las autopsias, después del dolor, quedaba una gran pregunta, una que se transformó en obsesión nacional. ¿Dónde está Antonio Anglés? Antonio Anglés Martins, nacido en Brasil, criado en Valencia, delincuente habitual, violento y escurridizo, un hombre que ya había secuestrado y torturado antes, un hombre que había estado en prisión y que debía estar cumpliendo condena. Pero cuando los cuerpos de Miriam, Tony y Desiree aparecieron, Anglés desapareció, como un truco de magia negra. La noche del 27 de enero de 1993, la Guardia Civil llegó a casa de los Anglés. Querían detenerlo, pero Antonio se esfumó. Durante días lo buscaron en Valencia, luego en pueblos cercanos, después en toda España, y nada. Las pistas eran contradictorias. Se decía que había estado escondido en una caja de frutas, que había huido en tren, que se había ocultado en una embarcación rumbo a Irlanda. Según el informe oficial, Antonio Anglés embarcó como polizón en el carguero City of Plymouth, una travesía desde Lisboa hasta Irlanda. Fue visto por la tripulación, intentó robar comida, saltó al mar, sobrevivió, quizás se ahogó, fue una puesta en escena. Durante años se le buscó en Brasil, Argentina, Portugal, Inglaterra. La Interpol lo incluyó entre los más buscados del mundo, pero nunca hubo una prueba real de que Anglés estuviera vivo. Algunos dicen que lo mataron, que los propios verdugos de su muerte fueron Ricart y su hermano Mauricio. Otros que vive bajo otra identidad. Incluso se ha dicho que nunca existió, que fue una cortina de humo. 30 años después, todavía es un misterio. La justicia española no ha cerrado el caso, pero el tiempo juega en su contra. Y mientras no aparezca, no hay condena. ¿Dónde está Antonio Anglés? ¿Vivo, muerto, protegido? ¿Fue el verdadero autor de los crímenes? ¿O solo el rostro visible de algo más grande, muchísimo más oscuro? ¿Es un crimen tan brutal? Hay algo que duele más que la violencia, la sospecha de que alguien más lo sabía y no hizo absolutamente nada, o peor aún, que lo permitió. El caso Alcácer no solo estremeció a una nación, también dejó un reguero de nombres, cargos públicos, negligencias y teorías demasiado peligrosas como para ser aceptadas. ¿Por qué las autopsias eran contradictorias? ¿Por qué se retiraron pruebas claves? ¿Por qué hubo una cadena de errores que parecía más una cadena de decisiones? Fernando García, padre de Miriam, comenzó a investigar por su cuenta, denunció irregularidades, apareció en programas de televisión, puso sobre la mesa algo inquietante. Esto va más allá de Ricart y de Anglés. Habló de poder, de redes pedófilas, de altos cargos, de un sistema que utilizaba niños y los hacía desaparecer. Lo llamaron loco,
pero muchos empezaron a escucharlo. En un programa de investigación apareció una supuesta cinta, una confesión indirecta, una red, un ritual. Las palabras snaf y élite comenzaron a colocarse en las sobremesas de España. ¿Fue real? ¿Fue una puesta en escena? ¿Un intento de silenciar a quien se acercaba demasiado? Se habló de políticos, de policías, de empresarios. Se dijo que algunas personas poderosas habían estado en ese lugar, que hubo informes que desaparecieron, que alguien limpió la escena antes de que llegaran los forenses. Los medios comenzaron a cambiar el discurso, los testigos se retractaron y el miedo se instaló en la calle. A día de hoy hay nombres que no se pueden decir, hay teorías que no se pueden emitir y hay preguntas que siguen en el aire. ¿Fue Alcácer un crimen aislado o parte de algo mucho más grande? ¿Hasta qué punto llegó el encubrimiento? Y sobre todo, ¿quién protege a los monstruos? 1997, 4 años después del crimen, comienza el juicio más mediático de España. Frente a la sala, un solo acusado, Miguel Ricart, conocido como el Rubio. Ricart llegaba esposado, callado, roto, culpable, pero ¿lo era realmente? La declaración de Ricart fue extraña, a veces detallada, otras confusa. En un momento hablaba de Antonio Anglés, en otro se desdijo. ¿Había sido coaccionado? La defensa insistió en que la confesión fue bajo presión, pero el tribunal no lo consideró, a pesar de que había una figura esencial ausente. Antonio Anglés, el verdadero rostro del horror, según la instrucción, nunca fue juzgado, nunca fue encontrado, nunca fue interrogado y sin embargo fue el centro de todo. ¿Puede haber justicia con un testigo ausente? ¿Con un autor invisible? Ricart fue condenado a 170 años de cárcel, pero solo cumplió 21. En 2013 salió en libertad gracias a una resolución europea que anuló la doctrina Parot. Las familias no entendían nada. El país entero lo miraba con incredulidad. ¿Era ese el final? ¿Eso era todo? Hay quienes creen que Ricart fue un chivo expiatorio, una pieza más de un rompecabezas diseñado para cerrar el caso rápido, sin molestar demasiado, sin tocar a los que no debían ser tocados. El juicio dejó más preguntas que respuestas, más vacío que alivio, y una sensación de que la justicia también fue una víctima. Miguel Ricart está libre, Antonio Anglés sigue desaparecido, las niñas enterradas, y la verdad aún sin nombre ni rostro. El caso Alcácer no terminó con una sentencia ni con una tumba, tampoco con el paso del tiempo, porque hay heridas que no cierran y memorias que, al ser silenciadas, gritan más fuerte. Fernando García no volvió a ser el mismo. Su vida se convirtió en una cruzada por la verdad y en una lucha constante contra el olvido. En cada entrevista, en cada aparición, se escuchaba el eco de una pérdida irreparable. Las madres vivieron en un silencio diferente, más íntimo, más roto. El dolor de perder y de no ser escuchadas. Alcácer fue el principio de una nueva televisión en España. El morbo entró por la pantalla y nunca más volvió a salir. El caso marcó un antes y un después. Se convirtió en un espectáculo, en un producto, en audiencia. Los detalles más escabrosos se repitieron en bucle. Las imágenes, las reconstrucciones, los cuerpos, todo fue consumido, llevado al límite. España cambió después de Alcácer. El miedo se instaló en las casas, en las escuelas, en las conversaciones. Se acabó la inocencia, la idea de que eso no pasa aquí. Las niñas dejaron de volver solas a casa. Los padres dejaron de confiar. Y una generación entera creció con esa historia tatuada en la mente y en el corazón. Con los años, el caso se fue apagando en los medios, volvió el silencio, pero las preguntas seguían ahí. Los que hablaron de conspiración fueron ridiculizados, los que buscaban justicia fueron tachados de obsesivos. El sistema, bueno, quiso cerrar el capítulo, pero la sociedad no lo permitió del todo.
Hay monumentos, hay documentales, hay investigaciones independientes, pero sobre todo hay un país que aún no ha cerrado esa herida. El caso Alcácer no fue solo un crimen, fue un espejo, un retrato de lo que no quisimos ver, de lo que aún no queremos aceptar. Han pasado ya más de 30 años, pero esas 3 niñas siguen presentes, en la memoria, en la cultura y en las preguntas que nadie ha contestado. Después de tantos años, ¿realmente sabemos qué ocurrió? La respuesta parece inalcanzable. Las autoridades insisten en que Anglès sigue siendo uno de los fugitivos más buscados. Sin embargo, ¿por qué sigue siendo tan difícil encontrarlo después de tantos años? Tal vez porque en algún momento la verdad dejó de importarnos. A veces las cicatrices de un país no se ven, pero se sienten. El caso de Alcácer no solo marcó una generación, también nos recordó que la verdad, la justicia y la memoria son batallas que no terminan nunca. Este episodio va por ellas, Miriam, Tony y Desiree, que nunca se apague su voz. Gracias por acompañarme en este viaje oscuro. Si te ha gustado el episodio, puedes suscribirte y deja tu opinión y comparte en redes. Nos escuchamos en el próximo capítulo de El lado oscuro de la mente. Hasta entonces, cuídense y siempre cuestionen todo.